pues se definió, digamos, el futuro político de una de las pues, de los países fundamentales europeos, Francia, con pues la victoria de la izquierda, en mucho por la salida a votar de los jóvenes franceses, lo cual, qué buena noticia es, después de muchas elecciones en donde los jóvenes habían decidido quedarse en sus casas en distintos países. Acá salieron a votar, ganó la izquierda, pero ganó la izquierda y hay muchos asteriscos que creo que es importante platicar sobre ellos, y para eso está con nosotros Brenda Estefan. Me da mucho gusto que estés aquí y verte. Sí, caray. así es, Ana Francisca. Normalmente hacemos enlaces telefónicos y hoy en el estudio, así es que me encanta enorme gusto de estar aquí. Me encanta verte. Oye, ¿qué decir de las elecciones francesas? Porque tú decías en Twitter, o sea, sí que bueno, ganó la nueva izquierda francesa, habrá que formar gobierno, etcétera, etcétera, pero la ultraderecha ahí está, y la ultraderecha va a jugar un papel importante en la política francesa en los próximos años, como ya lo ha estado haciendo, ¿no? Sí, fue un resultado sorpresivo, en contra de todo lo que decían las encuestas, algo que no había sucedido en la Quinta República Francesa, que el resultado de la primera vuelta cambiara brutalmente hacia la segunda. Sí. Y me parece que es porque en la primera vuelta el voto fue anti-Macron. El elector salió a castigar a Emmanuel Macron porque no estaba de acuerdo con él, ¿no? Y en la segunda vuelta, ante la posibilidad de que la extrema derecha llegara al gobierno, el adversario se convirtió en la extrema derecha, Agrupación Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Y esto lo supieron capitalizar muy bien los partidos, digamos, de centro, el macronismo, y los de izquierda, que formaron de manera inmediata desde la primera vuelta electoral este nuevo Frente Popular compuesto por varios partidos de izquierda. Y lo que hacen tanto el centro como la izquierda de cara a la segunda vuelta es decir, nuestros candidatos que quedaron en tercer lugar los quitamos. Sí, claro. Para que sea un dúo de algún otro partido contra Agrupación Nacional, donde Agrupación Nacional tenía posibilidades de ganar. Entonces, vamos a hacer esto un referéndum sobre si los franceses quieren que gobierne la extrema derecha o no, y el resultado fue salió clarísimo. Bien. El resultado fue clarísimo, 63% de los franceses no quieren que haya un gobierno de Agrupación Nacional. Y también era el tema que la campaña de Agrupación Nacional de estas semanas era totalmente volcada a formar gobierno y que el primer ministro sería Jordan Bardella, el presidente del partido. Cosa que de los otros lados pues no estaba ni claro. Sigue estando poco claro quién puede ser el primer ministro, ¿no? En principio correspondería a las izquierdas nombrarlo. Uh-huh. Pero como es un grupo con varios partidos al interior y donde varios no ven con buenos ojos, por ejemplo, a Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de la Francia Insumisa, el partido, digamos, más radical en la izquierda, y pues no hay acuerdo sobre qué nombres podrían proponerse, pero no solo eso, sino que Macron ha dicho todavía no voy a llamar a la izquierda que proponga un primer ministro, me reservo el derecho de continuar con el actual gobierno por lo menos pasados los Juegos Olímpicos. Esperar el 26 de julio esperar. Ya es un mes, ¿no? Y parece que, bueno, sigue estando viva la opción de que el macronismo busque hacerse de una alianza, pues, de centro-izquierda y algunos de derecha para ser ellos quien formen el gobierno. Es decir, está claro que no ganó la extrema derecha, pero no está claro qué sigue para Francia. ¿Qué partido va a nombrar al primer ministro? ¿Quién va a ser ¿Va a lograr cierta estabilidad? ¿O va a haber incluso un bloqueo legislativo y de gobierno en los próximos meses? Y Macron no puede volver a llamar elecciones sino hasta dentro de un año por ley. Ahora, el tema de las derechas en Europa, además, independientemente de si ganan o no, que muchas de ellas han ganado, pues finalmente ponen sobre la mesa temas durísimos para Europa, y temas que no están resueltos, ¿no? O sea, el tema de la migración, pues no está resuelta. El tema de las políticas fiscales, hablando justo ahorita de política fiscal, pues no está resuelta. Hay un montón de temas en torno a por qué apelan estas y por qué hay nuevos resurgimientos de la derecha en una Europa que vivió 2 guerras mundiales, digo. Sí, y una población que se siente poco atendida por los partidos políticos tradicionales. La población que apoyó a Agrupación Nacional en Francia es más la población de bajos niveles educativos y muchas veces en las zonas rurales, que se siente poco atendida por gobiernos
pues tecnócratas Sí. que no atienden sus necesidades, ¿no? globalistas, etcétera, que no atienden sus necesidades. Entonces hay el componente económico de esta gente que ha perdido poder adquisitivo, que ve su situación económica mermada respecto, por ejemplo, a la generación de sus padres, claro. que a la hora del reparto de los, entre comillas, beneficios de la globalización, pues ellos no vieron algún beneficio tangible, y entonces esas dislocaciones pues generan enojo que se traduce en este voto por opciones radicales. Y el otro tema es el identitario que ya decías, ¿no? Con los enormes flujos de migrantes, sobre todo a partir de la guerra en Siria. El tema francés es un poco diferente porque tiene una historia más larga de migración, dado pues su historia colonial, etcétera, pero en otros países también, por ejemplo en Alemania, vinculado al tema de la guerra en Siria, la guerra en Ucrania, el flujo de iraquíes, de libaneses, etcétera, ha sido constante, y pues esto ha generado tensiones pues de gente que sigue viendo a sus países y no quiere cambiar esa visión tradicional, digamos, que están viendo pues que la fisonomía porque de sí su han patria cambiado está mucho cambiando. esos países, ¿no? O sea, hay Sin que duda. decirlo, o sea, demográficamente se han transformado muchísimo. Ahora, por ejemplo, en la derrota de la extrema derecha en Francia, yo creo que en buena medida se explica porque hubo algunos candidatos, ellos los llamaron las ovejas negras del partido, que aunque Marine Le Pen en su entrevista con Christiane Amanpour y en muchos foros intentó decir que no, que ellos no eran de extrema derecha, que eran de más centro derecha, que Jordan Bardella era un joven, pues que venía de una situación poco privilegiada, etcétera, y querían como desdemonizar al partido, pero estas ovejas negras en pocas semanas hicieron horrores con sus comentarios racistas, xenófobos, nativistas. Y yo creo que la reacción del electorado francés fue no queremos eso gobernando nuestro país. Y el otro comentario que hizo mucho ruido fue de que los franceses que tenían dobles nacionalidades no iban a acceder a ciertos puestos en la administración pública. Y la gente empezó a cuestionar, pues, que hay diferentes categorías de franceses o cómo está este tema. Claro. Y realmente hubo un no definitivo a esa opción. Pero no se puede negar que ha ido creciendo y que a nivel europeo, en las europeas, 25% de los asientos en el Parlamento Europeo pertenecen a la extrema derecha. A la extrema derecha. Oye, a ver, vamos a traer a la mesa a la Gran Bretaña, porque acaba de haber también elecciones en la Gran Bretaña. Y un voto también me parece muy de castigo a la derecha, que les prometió y les presentó. Les prometió una cantidad de beneficios enormes, articuló el Brexit y no ha podido demostrar que efectivamente esa visión de la Gran Bretaña era una visión con futuro, ¿no? La promesa incumplida del Brexit, ¿no? Les decían, había campañas en estos edificios de doble pisos en Londres, en donde decían, todos los millones de libras esterlinas que cada semana se van hacia Bruselas, los vamos a destinar al sistema de salud pública. El sistema de salud pública no recibió ni un centavo y está en las ruinas. Sí. Entonces, había incluso un ministerio en el Reino Unido que era el Ministerio para los Beneficios del Brexit. Me suena a los después ministerios de acá. Lo cambiaron, porque se dieron cuenta que ya no podían defender los beneficios económicos tangibles y que más bien era un tema de soberanía nacional, lo que ahora argumentan los pro-Brexit, pero pues el 65% de los británicos se arrepienten o piensan que fue una mala decisión el haber votado a favor del Brexit, y eso seguirá creciendo en la medida que las nuevas generaciones avancen, porque el Brexit fue votado en buena medida por las generaciones de mayor edad. Sí, que por eso y mucho las personas viviendo en situaciones más rurales, menos urbanas, digamos, con ciertas características sociodemográficas que, pues sí, efectivamente no estaban viendo los beneficios de la globalización, o no necesariamente rurales, pero sí que estaban como fuera, digamos, del sistema europeo que le traía pues muchos beneficios a un montón de jóvenes que hoy pues están varados en Inglaterra y no pueden, en la Gran Bretaña, pues y no pueden. Y 14 años después, la derrota del Partido Conservador que enarboló el Brexit fue brutal. Sí. O sea, es la peor derrota del partido en casi 2 siglos de existencia. Y eso tiene que ver pues con gobiernos caóticos, con escándalos, particularmente el gobierno de Boris Johnson, tema del Partygate, en donde él organizaba fiestas en Downing 10 en medio de la pandemia. Sí. Pues todo eso fue cansando al electorado, el efímero gobierno de Liz Truss, este caos, desfile de primeros ministros, en donde ellos sabían, el primer ministro británico tiene la facultad de llamar elecciones, pero ellos sabían que si llamaban elecciones legislativas iban a perder, porque tenían ya estos números en las encuestas. Lo fueron empujando y la apuesta de Rishi Sunak fue,
bueno, ahorita bajó un poquito la inflación igual y vamos a perder, pero no tan feo. No, pues les salió muy mal, perdieron muy feo. Oye, ¿hay regreso al Brexit? No. No está en la discusión política británica en este momento, a pesar de que el 65% dicen que fue una mala decisión de los británicos. No está en el ámbito político, no está en la agenda de Keir Starmer definitivamente. Ni en la de los europeos, porque los europeos, pues se terminaron Lo que muy sí habrá es lastimados, una ¿no? mejor relación entre el gobierno laborista y Bruselas de la que ha habido con los gobiernos conservadores, que fue bastante tensa, porque Bruselas le decía a Londres, ¿te quieres ir? Pues ya, vete pronto, ¿no? Y por eso las negociaciones fueron interminables. Theresa May nunca logró concretar un acuerdo del Brexit y por eso entra Boris Johnson para buscar hacer un Brexit duro, como decía él. Logra sí un acuerdo, pero un acuerdo que ha sido complicado y que ha traído muchos problemas para la ciudadanía británica en diferentes temas. La pesca, las pymes han sufrido mucho pues este papeleo de la burocracia que tienen ahora que enfrentar cuando ya no son parte de la Unión Europea. ¿Ves una Europa más estable? No sé si estable es la palabra, pero ¿qué tipo de Europa ves con los franceses con esta configuración política, los británicos con esta configuración política? Es decir, ¿cómo son dos de los países, digamos, más fundamentales pues para la estabilidad europea? Pues sí, Bruselas en particular está viviendo un momento de importantes cambios. El actual presidente del Consejo Europeo, Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, es el más iliberal de los líderes europeos, es el más cercano a Putin. Apenas tomó la presidencia el 1 de julio, de inmediato fue a visitar, primero fue a ver a Zelensky para cubrir las formas, pero después fue a ver a Putin, a Erdogan y a Xi Jinping. Eso nos dice mucho de cómo está su visión, y él esperaba una victoria de Le Pen en Francia, victoria que no cristaliza, pero ayer en la noche Jordan Bardella, el líder de la extrema derecha francesa, se informa que su partido a nivel europeo se suma al proyecto de Viktor Orbán que se llama Patriotas por Europa, que básicamente es no abandonar el Brexit, no abandonar la Unión Europea como el Brexit, no es una idea del Polexit o el Italexit o el Frexit, eso ha desaparecido en el debate europeo, en parte por la mala experiencia del Reino Unido, claro, que hoy es el país del G7 con menor expectativa de crecimiento económico, pero también por la guerra en Ucrania, que los hace pensar, pues estamos mejor juntos que separados. Claro. Entonces, hoy no hay la discusión de si salir, pero sí el proyecto encabezado por Orbán y apoyado por Le Pen y por Jordan Bardella es torpedear desde adentro de las instituciones europeas el integracionismo, ¿no? Y tener una visión pues, más conciliadora con Putin, etcétera. Entonces, ahí, desde luego que si bien en Francia no logra el poder de agrupación nacional, sí se fortalece esta visión al seno de la Unión Europea, y creo que la buena noticia es que ya sea que se logre un gobierno de izquierda, de centro o cualquier conformación que pueda suceder, no se esperan grandes cambios en el tema de Ucrania y de la OTAN, por ejemplo, respecto a París en los próximos meses. La discusión fuerte es, por ejemplo, Palestina. ¿No? La Francia insumisa está muy a favor del reconocimiento del Estado palestino. Bueno, a mí me impresionó mucho esta declaración del rabino más importante de Francia el día de ayer en la noche, me parece, diciendo no hay futuro para los judíos en Francia, ¿no? Bueno, es que Jean-Luc Mélenchon y algunos de los partidarios de las filas de la Francia insumisa han sido muy criticados por sus posiciones antisemitas. Entonces, desde luego que el triunfo de ayer muy impresionante preocupó a la población judía que vive en Francia. Entonces, me parece que ahí en ese tema, en esa agenda va a ser complicada la negociación. Lo que están pidiendo el macronismo y algunos, por ejemplo, como Glucksmann, que es más centro-izquierda, pero que están en la alianza del Frente Popular, es decirle a la Francia insumisa, pon por escrito que estás de acuerdo en ABC, y entre esas cosas es dejar cualquier tipo de posicionamiento antisemita, ¿no? Pues entonces, ahí hay pues todavía es que eso sería total, que es regresar a eso. Pues es que los extremos, ese es el problema, que los extremos se juntan. Exacto. Una de los números que todo el mundo esperaba el domingo, ayer, era si sumas a la Francia insumisa y a Agrupación Nacional, que es extrema o izquierda radical y extrema derecha, ¿logran mayoría en el Congreso? Afortunadamente no,
porque los extremos se juntan. Los extremos se juntan. Aunque sean de izquierda y de derecha. Sí. Y el populismo también se junta, aunque sea de izquierda y de derecha. Bueno, pues interesantísimo. Podríamos agregar Putin y China y seguirnos. ¿Nos dan chance? Sí, no nos chin. Bueno, pero ojalá que podamos platicar de esto más seguido, mi querida Brenda. Gracias, Ana Francisca, por la invitación. Un gusto estar aquí en el estudio. Muchísimas gracias, Brenda Estefan, internacionalista. La pueden leer todas las semanas en Reforma. A las 7:39. Vamos a la pausa, volvemos con más.